Bienvenidos a esta sexta edición del Festival Internacional de Cine Latino Árabe. Para nosotros es un placer, como cada año, reencontrarnos con ustedes, los narradores de nuestro festival en los medios y en cierta medida también los artífices o corresponsables de la buena prensa que tiene el festival y los espacios que el festival va ganando cada año. Sexta edición, muy felices de poder llegar a un momento que era pensado el año pasado como un afianzamiento del festival, la consolidación del festival. Este año, como cada año, el festival se vuelve a proponer nuevos desafíos, a profundizar los caminos o los programas que ya veníamos afianzando. Sin duda podemos decir que hay una suerte de hito en el tercer festival cuando involucramos país invitado. Fue Líbano primero, en segundo lugar fue Marruecos. El exitoso caso de Marruecos, nosotros internamente lo llamamos el modelo marroquí de cooperación cultural. Luego vino Túnez y este año tenemos el honor de tener a Egipto, país invitado de honor del festival. En el caso de Marruecos fue un modelo de cooperación que no solamente nos llevó a viajar a Marruecos como invitados oficiales y a poder tener vínculos directos con los directivos del Centro Cinematográfico Marroquí y con los actores de la industria, sino que nos permitió poner en marcha el acuerdo de coproducción entre Argentina y Marruecos, que venía firmado desde el año 2000 y que hasta la intervención del festival seguía estando latente, pero no activo. El año pasado fue el lugar de Túnez. Tuvimos también la presencia del director del Centro Nacional de la Imagen, de Cine y de la Imagen de Túnez, y también avanzamos en algunos proyectos que ya están en marcha y que esperamos poder tener noticias pronto. Este año le toca a Egipto. Egipto, sin duda, como lo decíamos, es el productor más importante aún con la crisis gubernamental que está pasando el país ya desde las primaveras árabes. Sigue siendo el productor más importante de cine del mundo árabe, es el productor histórico y el faro del modelo de industria que ha seguido el cine árabe por más de 100 y pico de años ya, podríamos decir. Y para nosotros siempre es un desafío, ¿no? Egipto era un país que queríamos posdatar en función del volumen de su cinematografía, de sus cineastas, ¿no? Icónicos y adorados en el mundo árabe en general. El mundo árabe aprendió a hablar el dialecto egipcio a través de las telenovelas, de las películas, de las películas que además tenían a sus estrellas icónicas de la canción, como Kalthum. Así que, en ese sentido dijimos, bueno, estamos como en una encrucijada. Egipto merece un lugar muy especial en el festival, pero también tiene una urgencia de estar en el festival en función de los acuerdos de coproducción y de esta integración cultural sur-sur a la que vamos avanzando. Anunciando el primer foro de coproducción latino-árabe que se llevará adelante, ¿puedo decir dónde? Sí, claro. Se va a llevar adelante en el 31 Festival Internacional de Mar del Plata. Para nosotros es de una importancia enorme y de mucha felicidad para todo el equipo del festival poder estar hosteados dentro del Festival de Mar del Plata con un primer foro de coproducción latino-árabe. Es el único modelo, el único caso testigo en términos continentales, me animo a decir, de un programa de integración y de cooperación cultural y audiovisual sur-sur. Ni siquiera en la década del 70 hay precedentes de este tipo de cristalización de programas que permitan acercar
No solamente algo que hace muy bien el festival, que es acercar a las audiencias al cine árabe, a las audiencias que van creciendo también en el mundo árabe, al cine argentino, que es algo que también nos preocupa, sino también que las industrias, los productores, los directores, los guionistas, todos los que participan en el proceso de una película, tanto en la región árabe como en la región latinoamericana, se puedan empezar a encontrar historias comunes, pasibles de ser producidas en coproducción, y esto para nosotros es un objetivo esencial. Van a pasar cosas muy importantes en Mar del Plata en este sentido, así que finalmente, y como para no dilatar mucho y darle también la palabra a Cristian por el tema de la programación y de la mirada meticulosa que cada año él y el equipo de producción ponen en el festival y que es también nuestro sello de garantía. Cada festival nos enfrenta con, no sé si con nuevos desafíos. Generalmente el festival tiene un mensaje que tiene que ver con, decíamos siempre, no construir puentes, sino esos puentes entre el mundo árabe y América Latina que están construidos hace más de 150 años con la presencia de migrantes sirios, libaneses, palestinos, fundamentalmente en América Latina, sino con desocupar esos puentes, abrir esas vías para que las circulaciones y flujos de información, de arte, de cultura, puedan circular. En el primer festival proponíamos no dialogar, sino reconocernos en una espacialidad sensorial que nos permite visualizar al otro como yo en otro lugar, ¿no? En esta alteridad positiva que plantea el festival y que plantea siempre desde las películas con historias universales que nos hacen identificar y al mismo tiempo nos hacen deconstruir algunos relatos que están fuertemente mediatizados. El festival ha ganado en ese sentido una profundidad discursiva muy importante apoyada por el público, porque sin ellos no hay manera posible de que un festival crezca. En los últimos años, y cada vez de manera más recurrente, las crisis políticas, sociales, económicas en el mundo árabe, en los países árabes, los atentados terroristas, las políticas de seguridad que generalmente terminan inflamando o tratando de apagar los incendios con más combustible, hacen que, en primer lugar, los gobiernos, los estados y los estados organizados no tengan muy en claro cuáles son las respuestas a seguir. Las respuestas siempre son confusas, contradictorias, a veces atentan contra los derechos individuales, con el tema de la seguridad y el espionaje y el negocio que hay detrás de estas tecnologías de información. Hemos visto los casos, por ejemplo, de estas señoras o chicas con su burkini en playas en Europa, obligadas a descubrirse por la policía. La verdad que estamos entrando en un mundo que parece en algún punto surreal, y me parece que ahí, precisamente ahí, es donde el festival tiene un mensaje muy claro para dar. En este sentido, la universalidad del cine, la universalidad de los derechos, sin ciudadanos de primera y sin ciudadanos de segunda, el dolor por todos los muertos, por todas las víctimas, por todos los pueblos que sufren, y al mismo tiempo la necesidad de vivir en un mundo un poco más luminoso. Últimamente pululan por todos los medios viejos y nuevos sismólogos, ¿no? Ahora son todos especialistas en ISIS, y con generalmente un tópico de mucha discriminación hacia el Islam y hacia todas las formas posibles de representación social y cultural fidedignas de los países árabes. Y no solo de los países árabes. Una de las primeras preguntas para uno de estos jóvenes imprudentes que fueron detenidos por postear algo como un chiste en los medios fue si tenían familia de origen árabe. Con lo cual, el problema de este tipo de mediatizaciones
es que generan grandes colectivos, ¿sí?, que tienen que salir a desmarcarse y a decir, ojo que yo no soy, o no soy eso que... y este es un problema que plantea no solamente el orientalismo desde la época de la colonización y la descolonización, sino que mediáticamente también está generando lugares grises para que la cultura y la diversidad cultural pueda aflorar en todas sus formas. Aquí el festival me parece que se hace más necesario que nunca, y en especial desde la Argentina, un país que está constituido por originarios, por criollos y por inmigrantes. Muchos de nuestros padres y abuelos han venido de los barcos o han venido del interior del país, o tienen raíces originarias en el país. Argentina en este sentido y más allá de los gobiernos de turno es un modelo de integración. Es un país que disfruta de su diversidad cultural, que tiene problemas políticos, como todos los países, y con esta identidad argentina que tenemos, mezcla también, infiero, de las sangres que se han cruzado, muy apasionado y muy fuerte, pero es un país donde no tenemos problemas étnicos, no tenemos problemas religiosos, las comunidades se integran, siguen con su vida y en ese sentido también conviven y se alimentan y crecen en la alteridad. Entonces este mensaje desde la Argentina hacia América Latina y hacia el mundo es muy importante, visibilizar a la Argentina como un país de recepción de migrantes. Hoy también hay un programa, el programa Siria, que está abierto para que los migrantes y refugiados sirios puedan venir a la Argentina, como lo hicieron nuestros abuelos, en mi caso, como lo hizo mi abuelo libanés. Que la Argentina brinda las garantías para que esto suceda y que la sociedad civil, junto a otras organizaciones del Estado, también están siendo garantes de que el país pueda seguir en esta senda de alteridad y de diversidad, que es lo que todos pretendemos para nosotros, para nuestros hijos, para las próximas generaciones que nos secundarán. Y en este sentido Argentina se convierte en sí mismo en un mensaje desde el sur del mundo en esta coyuntura mundial compleja. Con este preámbulo creo que damos inicio a este festival con este espíritu, y ahora los voy a dejar con Cristian, que tiene cosas mucho más interesantes que decir que yo. Bueno, gracias Pipo por la presentación. Por estar aquí, la verdad que no sé si recuerdo una convocatoria semejante para otras conferencias de prensa, así que la verdad nos pone muy contentos y bueno, y Analía no sé dónde está, pero ahí está, la verdad, gracias, gran laburo. Y bueno, para empezar, algo en lo que siempre hago un poco de hincapié, les pido disculpas a aquellos que me conozcan y vienen siguiendo el festival, saben que la capacidad de síntesis no es particularmente ni fuerte, pero la verdad que se hace difícil, no lo pongo como excusa, pero cuando tenemos una programación que son 56 películas y en la que cada una de ellas implicó un esfuerzo realmente gigantesco. Allí al fondo Perrin y Tiziana del equipo de programación lo saben muy bien, le pusimos todo el amor y toda la garra a conseguir cada una de estas películas, porque sabemos perfectamente bien que si no fuera por este festival, estas películas después se pierden o resultaría prácticamente imposible poder verlas en esta ciudad. Y en ese sentido, por eso decimos a veces que no solo este festival, sino los festivales de alguna manera nos permiten descubrir ese fuera de campo del circuito de exhibición y distribución hiperconcentrado en el que nos encontramos hoy por hoy, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Y es por eso mismo que los festivales son quizás de alguna manera una suerte de garante de la diversidad cultural y de la diversidad cinematográfica. Cuando hablo de diversidad cultural, esto se ve reflejado en nuestro festival, al ver que de estas 56 películas representan a 29 países de 4 continentes.
Quizás el país más representado, hago un pequeño punteo, Egipto, bueno, al ser país invitado, tiene 18 producciones de las 56 en nuestro festival. Qatar le sigue con 14, el Líbano con 11, Palestina con 7, Emiratos Árabes Unidos con 9, Francia con 16. Esto al mismo tiempo habla y da cuenta bastante también del espíritu colaborativo y de cooperación que existe hoy por hoy en los países árabes, y muchas de estas películas son coproducciones cruzadas dentro mismo de la región árabe, pero también con otras regiones, ya sea con Europa e incluso con América Latina, en algo que bueno, comentaré un poco más tarde y más adelante, y tiene que ver también con lo que mencionaba Pipo, con este espíritu que venimos promoviendo también de generar estos vínculos y esta cooperación entre América Latina y los países árabes. Yendo concretamente a lo que es la producción, la arquitectura, el diagrama de programación de este año no varía demasiado a como viene siendo en años anteriores. Conservamos la competencia, quizás la competencia principal del festival, que es la competencia de largometrajes árabes, que este año viene un poco más abultada que en años anteriores. Son 13 largometrajes, tanto documentales como ficciones. Creo que ya este año no es necesario explicar la decisión de por qué hemos decidido fusionar las competencias de documental y ficción, y más aún cuando incluso al día de hoy la hegemonía del documental en términos de premios no ha sido quebrada, salvo el año pasado con un premio compartido, un ex aequo, entre la ficción palestina de Gradé, de los hermanos Nasser, y el documental, docu-ficción egipcia, Out on the Street, de Philip Risky y Yasmina Netwali. Entonces son 13 largometrajes. Este año igual voy a decir que le tengo un poco de fe a la ficción. Creo Eso que es incorrecto porque presiona al jurado. ya lo sé, pero bueno, realmente estamos muy contentos con las ficciones que tenemos este año. No sé, igual si los jurados leerán las crónicas que seguirán en los próximos días, pero bueno, realmente el nivel es muy bueno. Justamente son 13 películas porque nos vimos en la situación de que incluso al querer tener quizás un programa un poco más acotado, nos vimos frente a la situación de no saber por dónde cortar, y realmente se hace difícil, así que hicimos el esfuerzo, y por suerte podemos tener estos 13 largometrajes que realmente consideramos imprescindibles en esta competencia. Quizás algunos de los puntos fuertes, y voy a mencionar algunos ejemplos que dan cuenta justamente de esta diversidad cinematográfica de la que hablaba, porque justamente no solo hay diversidad por la cantidad de países, sino también por el tipo de cine que se ve representado en nuestro festival. Creemos que más allá del país de origen hay un cierto tipo de cine que justamente también solo es posible encontrarlo en las salas de los festivales, y es por eso que vamos a encontrar una nueva película de Hisham Lasri, por ejemplo, cineasta marroquí, de quien vamos a proyectar su cuarta película, y es la cuarta película que proyectamos en nuestro festival. Cada una de las películas que ha hecho han estado en programación en el festival, porque consideramos que no solo es uno de los cineastas más interesantes en los países árabes, sino también queremos humildemente que es de lo más novedoso y más radical que está pasando en buena parte del mundo. Voy a citar aquí a Raya Salti. En su texto, en su nota de programación para el festival, decía que si el cine árabe tuviera un movimiento punk, Hisham Lasri sería su Johnny Rotten. Y creo que no hay mucho más para decir de las películas de Hisham. Un poco en una línea no demasiado alejada y con algunos toques medio lynchianos, podemos encontrar a The Valley, de El Valle, de Ghassan Salhab, del Líbano. Y por un lado quizás más narrativo, menos experimental, pero con
gran dosis de pericia y de oficio para trabajar con el género y poder darle también una vuelta de tuerca. La película que vamos a ver hoy a la noche, que forma parte de la Semana de Cine Egipcio, Before the Summer Crowd, de Mohamed Khan. Para avanzar un poco, también una película así en la que tengo que hacer una mención particular es la tunecina As I Open My Eyes, À peine j'ouvre les yeux, Al abrir los ojos, de Leila Bouzid, que es una ficción también muy sutil. Es una ópera prima que da cuenta de una capacidad de observación muy precisa y muy aguda, de pequeñas situaciones, pequeños detalles, de parte de la directora, que cuenta la historia de una cantante que participa en una banda de punk, pero que al mismo tiempo está empezando a cursar la carrera de medicina en el contexto de la incipiente revolución de los jazmines en Túnez, y que bueno, se ve tironeada entre las fuerzas de seguir el camino que todo el mundo espera de ella y realmente seguir su vocación y su llamado a cambiar también el país, que fue lo que finalmente sucedió. En Nota al Pie se la llamó la Revolución de la Dignidad en Túnez, en Europa se la llamó la Revolución de los Jazmines, que era más marketinero. Gracias por la nota al pie. Y bien, bueno, es importante también mencionar esta película justamente porque su protagonista, la joven y debutante en esta película, Baya Medafar, va a estar presente en el festival, no solo para presentar la película, sino también va a estar como invitada en la fiesta que vamos a hacer en el Palermo Club el jueves 8 a las 11 de la noche. ¿Y es la película que se va a proyectar después de la conferencia, hoy? Finalmente no, de hecho ahora voy a ir a eso. Normalmente era la película que estaba programada, es cierto. No pudimos llegar con el subtitulado finalmente, con lo cual hemos decidido programar esta película egipcia que les mencionaba antes, de Mohamed Khan, que recientemente fallecido, hace un par de meses. Esta es su película póstuma, y creemos que también vale la pena descubrir a este director que después de Youssef Chahine, el director a quien le dedicamos una retrospectiva, quizás sea también el más grande director de la historia del cine egipcio. Bien, terminando entonces con los largos, paso a hacer una pequeña mención a la competencia de cortometrajes árabes, que la verdad que nos tiene acostumbrados a un altísimo nivel. Ya no es sorpresa, y creo que esto ha llevado que las sesiones de cortos sean uno de los platos fuertes de nuestro festival. Ya de hecho, ya no es más una sorpresa encontrarnos con las sesiones de cortos a sala llena, en horarios a veces que no son del todo evidentes, con lo cual es algo que año tras año nos pone muy contentos ver el entusiasmo del público, muchas veces público joven que se interesa por los cortos, y tiene sentido al mismo tiempo muchas veces cuando hay poco tiempo para poder seguir el festival y habiendo tanto material. De alguna manera los cortos, y en una sesión de cortos, al tener material de todos los países que están representados, es una suerte de mapeo, y en una sesión uno puede tener casi como si fuera un resumen, por decirlo de alguna manera, o una pequeña sensación, una muestra gratis de lo que es el festival en su totalidad. Y por último, la última sección competitiva sigue siendo ya no Panorama. Hemos decidido cambiar la nomenclatura para conformar la competencia de largometrajes latinoamericanos. Creemos justamente que el volumen y también el nivel de las películas que nos siguen llegando todos los años, y que cada vez son más películas latinoamericanas vinculadas temáticamente, e incluso también ya empiezan a surgir las coproducciones. Ya no es simplemente un panorama, sino que es una verdadera competencia latinoamericana la que tenemos en nuestro festival. Y bueno, ya terminando, espero. Claramente tengo que hacer una mención, es muy importante, y la verdad, como decía Pipo, fue todo un desafío volcarnos y sumergirnos en la enormidad de lo que es el cine egipcio.
una vez que se llegó a la determinación que fuera Egipto el país invitado este año, que bueno, ya mencionábamos un poco justamente, durante prácticamente todo el siglo XX, hasta los años 90, hablar de cine egipcio hablar de cine árabe, era hablar de cine egipcio. Hasta ese momento más del 86% de la producción, de lo que se producía en todo el mundo árabe, era egipcio. La historia del cine egipcio es tan antigua prácticamente como la historia del cine. Ya los hermanos Lumière a principios, los primeros años del 1900, habían enviado equipos de camarógrafos a hacer estos registros documentales que producían, y a partir de ahí comenzaron a instalarse productores franceses, italianos, que desembocó ya que en los años 20 empezara a establecerse una verdadera industria nacional, tomando un poco como modelo ya a partir de los años 30 el modelo hollywoodense de inversión privada, de un cine orientado a lo comercial, pero que al mismo tiempo encontró grandes valores, como por ejemplo Youssef Chahine, justamente, que apareció en los años 50, muy influenciado también con lo que estaba apareciendo en ese momento, la incipiente modernidad cinematográfica, los distintos movimientos de vanguardia en Europa, el neorrealismo especialmente es una de las principales influencias de Chahine, que filmó a lo largo de 6 décadas, 60 años haciendo cine, y cuenta con más de 50 películas en su haber, con lo cual también fue todo un desafío elegir solamente 3 de todas estas películas para poder darnos una idea de la enormidad que es Youssef Chahine como cineasta. Y al mismo tiempo, sí, igual estamos muy pero muy contentos de que una de estas 3 películas pueda ser la que posiblemente sea su obra cumbre, que es Cairo Station, Estación Central fue la traducción en español, que da cuenta de estas influencias que él tenía, pero al mismo tiempo ya tenía su sello de autor. Y definitivamente es una película que si no han tenido la posibilidad de ver, no es para dejar pasar la oportunidad de ver Cairo Station. Bien, y en cuanto también lo que es la Semana de Cine Egipcio, que incluye la retrospectiva de Youssef Chahine, hay una selección de cine contemporáneo en la que intentamos dar una puesta al día, si es que fuera posible, del estado de la situación del cine egipcio contemporáneo. Revisitamos algunas películas que ya han pasado por el festival, especialmente la ganadora del año pasado, Out on the Street, que mencionaba previamente, y la mención especial del jurado también del año pasado, Mother of the Unborn, la madre del ausente, que también es un gran documental. Bien, y por último, las últimas 2 piezas de programación, las últimas 2 ventanas de las que hace falta hacer mención, que son la ventana Gial por 3er año consecutivo. Seguimos haciendo el esfuerzo para trabajar en la formación de audiencias, poder acercar también nuestro trabajo a las audiencias más jóvenes, y en conjunto con la Biblioteca del Congreso Nacional y especialmente con el Doha Film Institute, que programa un festival para infancia y juventud en la ciudad de Doha, Qatar, que se llama Agial, este festival. Hemos hecho una selección de lo que hemos encontrado como los mejores cortos y adecuados para la visión de niños y adolescentes aquí en Argentina. Y son cortos producidos no solo en Qatar, pero también en distintos países árabes, y podrán ser vistos por niños de escuelas. Esto es con un programa de la Biblioteca del Congreso, que es la Escuela va al Cine, pero al mismo tiempo también está abierto al público. Sabemos que no es un horario fácil y no son vacaciones de invierno, pero bueno, está abierto al público, no es solo para quienes formen parte del programa, sino que también cualquier persona que esté interesada en esto, incluso no solo niños, sino que también el material es muy interesante para todas las edades. Pero bueno, martes
martes 6 y miércoles 7 a las 11 de la mañana el martes y a las 2 de la tarde el miércoles. Y finalmente, también es una nueva edición, en este caso es la segunda es el segundo año, que tenemos una ventana de la Al Jazeera Documentary Channel, terminando lo que fue la primera parte el año pasado de esta ventana dedicada a la problemática de las migraciones y las crisis de refugiados, en una ventana que denominamos Fronteras Privadas, Migrantes Universales, con 2 documentales de la cineasta y productora española, madrileña, Paula Palacios, que bueno, la verdad estamos muy agradecidos con Al Jazeera y con Paula por compartir este espacio y poder tener esta ventana con nosotros. Y ya que menciono Al Jazeera, y mencionar que Al Jazeera Documental y el Doha Film Institute van a ser partners muy importantes del evento, al igual claramente que el Festival de Mar del Plata, el Instituto de Cine y el Lobo Lab del Festival de Mar del Plata. Pero bueno, para los detalles faltan unos días nada más para que hagamos este anuncio que realmente nos pone muy contentos. Sí, simplemente, como se habrán dado cuenta, ya que estoy terminando, este año no tenemos la competencia de Works in Progress, justamente porque va a formar parte del foro en noviembre. Es decir, de alguna manera, lo que eran, o parte de lo que eran las actividades de industria del festival, van a ser parte de lo que conformen el foro en noviembre. Así que bueno, espero haberlo logrado finalmente, haber sido lo suficientemente sintético para no aburrirlos y ya dejarlos con la película que creo que también va a ser bastante más interesante que nuestras palabras. Así que, pero por ejemplo, hay una película que si bien es de época, transcurre en los años 90 en Argelia, se llama Let Them Come, de Salem Brahimi. Justamente al hablar de lo que fueron los años de plomo en Argelia, en los años 90, que esos años fueron, se llamaron de plomo por un conflicto que no está muy lejos de lo que está sucediendo hoy en algunas otras partes de los países árabes, sino también de algo que está empezando a reflotar mismo en Argelia, con lo cual es una película para leer en clave actual absolutamente. El director se llama Salem Brahimi y sí, claramente, definitivamente no es inocente la elección de la época y el vínculo con la actualidad. ¿El nombre? De la película es Let Them Come en inglés, al español la tradujimos Que Vengan, y el director se llama Salem Brahimi. Sí, tenemos el Gomón, como siempre, esta misma sala, que de hecho a partir del jueves 8 tenemos las 2 salas. Hasta ese entonces va a ser solo una sala, que va a ser esta sala 2, pero a partir del jueves 8 el San Martín empieza a tener ambas salas. Eso también hay que agradecerle a la sala y también a los programadores de la sala Lugones, que por estar cerrado el Teatro San Martín está programando aquí, y muy gentilmente nos han cedido ambas salas durante parte del festival. Hay proyecciones también en el Centro Cultural Conti, Alianza Francesa, Biblioteca del Congreso de la Nación, y bueno, y está la conferencia en la legislatura porteña, y no sé si la competencia es una proyección especial. Bueno, es de la película de apertura. Es la nueva película de Hani Abuasa, del director de Paradise Now y de Omar, de 2 películas que fueron nominadas al Oscar. Y además de que por Paradise Now, que estuvo nominada al Oscar, no pudo estar nominada al Oscar como representando a Palestina, porque en ese momento la Academia de Estados Unidos no reconocía a Palestina como un país, y sí, para Omar fue la primera película que pudo representar a Palestina para los premios Oscar. Y esta última de Hani Abuasa también tiene la curiosidad, por decirlo de alguna manera, de haber sido la primera ficción en ser rodada en Gaza en más de 20 años. Como todos sabemos, Gaza desde casi 20 años sufre un bloqueo, con lo cual, si bien se han producido documentales
las condiciones para poder de rodaje para una ficción con todo lo que eso implica son realmente difíciles, casi uno pensaría que son imposibles, pero bueno, de alguna manera casi análoga a la historia misma que está contando, que es la de Mohamed Asaf, ganador de la competencia Arab Idol en el 2013, que consiguió escapar de Gaza también contra todas las posibilidades y oportunidades, consiguió hacerlo. Bueno, Hani Abu Assa también, frente a todas las dificultades, pudo terminar hacer esta película, y que realmente, como las dos anteriores, es una gran película de Hani Abu Assa. ¿Se llama? The Idol. ¿Va a ser acá? Sala 1 de Cine Gaumont el jueves 1 a las 20:30. Este año gran parte de las conferencias de coproducción, financiamiento y del Banco de Proyectos Latinoárabes de Cine y Televisión se mudan, ¿sí?, al foro de coproducción de Mar del Plata. Lo vamos a anunciar, como decía Cristian, el miércoles 7 en el Salón Dorado. Tenemos previsto una conferencia en la Universidad Torcuato Di Tella con Baya Medafar, para que se pueda encontrar con jóvenes universitarios y poder hablar un poco desde su perspectiva como mujer, actriz y música, una mirada generacional y de género sobre la posrevolución o en la posrevolución tunecina. Va a ser una posibilidad de primera mano también de poder tener una mirada joven y decimos de género también, porque gran parte de las mujeres en las primaveras árabes y en las revoluciones han estado posiblemente adelante de las mismas. Hay puntualmente una película, Tadmor, que tiene que ver con prisioneros libaneses en Siria durante más de 10 años. Es algo que en el Líbano se sabe hace tiempo. La película sale ahora porque los festivales tenemos 2 años de circulación y de vida útil de las películas, y si no después tenemos que hacer muestras o retrospectivas. Hay un pequeño cortometraje rodado en Siria, en Alepo, desde mi ventana, que también recomendamos ver un poco como para asomarnos a la tragedia que está sucediendo en Siria, al espanto y al horror que está viviendo la población siria en este momento. Y una animación documental, Suleima. Y Suleima, una animación documental también en los cortometrajes. Me quedé un poco también con lo que fue el texto va a ser el texto de Cristian en el catálogo, que es el fuera de campo, ¿no? En este mundo hipermediatizado donde lo árabe y lo musulmano, lo islámico, sin distinciones y todo mezclado, forma parte de la agenda mediática internacional y corren ríos de tinta en función de eso. Los grandes sujetos fuera de campo de esa noticia son precisamente los árabes. Y en las películas generalmente no está presente o latente de manera directa el colonialismo, la violencia institucional. Puede estar latente y puede estar en un fuera de campo, y recuerdo por ejemplo el ruido de los drones en Degradé, ¿no? Contando una historia dentro de la peluquería con alguna milicia palestina peleándose en la puerta de la peluquería, y los drones israelíes todo el tiempo sonando en la película en ese fuera de campo. Y en función de eso también, y como para cerrar, repetir las palabras que algún anónimo escribió en una pared en Siria: terminará esta guerra y volveré a mi poesía. Muchas gracias.